Bienvenidos a nuestra sesión número 6 de Pureza en Familia. Qué bueno poder estar otra vez de nuevo aquí. Gracias por el tiempo, Ana, y gracias por el tiempo, Evelyn. Esta sesión vamos a discutir aplicaciones seguras y no seguras en nuestros dispositivos. Y pues vamos a tener un buen tiempo de conversación. Entonces, yo quisiera comenzar viendo un poco de estadísticas. El primer teléfono regularmente en los Estados Unidos lo obtienen los niños a los 10 años. Entonces ahora es muy temprano, pero no solamente lo obtienen, sino el primer contacto pornográfico, los niños lo obtienen a los 8 años, es decir, antes de que tengan su teléfono. Las búsquedas en la pandemia pornográficas han aumentado del 13% al 61%. Y casi el 40% de los niños de hoy en día han tenido contacto con algún mensaje sexual. Entonces, viendo estas estadísticas, quisiera hacer la primera pregunta, y tal vez a Evelyn ahí. ¿Es correcto entregarle a un niño un dispositivo con acceso a Internet sin restricciones? ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, creo que tiene mucha relación la dinámica que hay en la familia, ¿verdad? Puede ser que alguna mamá no salga a trabajar, que esa sea la dinámica de su familia, y pues tienen como determinado control con respecto a las aplicaciones, al uso del Internet y a los dispositivos en su hogar. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo salgo a trabajar a diario y para mí es una herramienta indispensable. Incluso considero que conociendo los peligros que hay dentro del Internet y las redes sociales y las aplicaciones, yo sí lo utilizaría, ¿verdad? Sí tendría un control parental en los dispositivos de mis hijos. Y bueno, creo yo que algo que debemos de recordar siempre es que nosotros como padres tenemos una responsabilidad de guiar y de cuidar a nuestros hijos, porque llegado su momento todos vamos a entregar cuentas delante de Dios. Pero si bien nosotros vamos a disponer el poner una aplicación en el dispositivo de nuestros hijos, no podemos delegar la responsabilidad tampoco a la aplicación, ¿verdad? Creo yo que muchas veces nos sucede que instalamos el control parental en la aplicación y creemos que ya nos podemos desentender, ¿verdad? Y realmente esto no funciona así. Creo que es bien importante que como padres nosotros mantengamos conversaciones abiertas con nuestros hijos. Mi hija ya tiene 13 años y tengo también un varón de 8 y conforme ellos van avanzando a lo largo de su edad empezamos a darnos cuenta que vienen diferentes inquietudes, presiones sociales, ¿verdad? De, por ejemplo, mi amigo hace esto y ¿por qué yo no puedo? Y este tipo de cosas son precisamente las que nos tiene que a nosotros hacer intencionales como padres, de hablar con ellos con sinceridad, de poner ejemplos reales, ¿verdad?, acerca de nuestras vidas. Y precisamente son, creo que en algún momento, donde se puede dar como que una falla, ¿verdad?, de parte de nosotros como padres, el desentendernos o el despreocuparnos y delegar la responsabilidad únicamente a la aplicación, ¿verdad? Entonces, creo yo que hay un pasaje que pues yo siempre lo tengo presente, que está en Proverbios, que dice que instruye al niño en el camino que debe de andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él, ¿verdad? Y esto creo que constantemente viene a mi mente, que debo de guiarlos, que debo de cuidarlos, porque en esta etapa es donde uno tiene que estar presente. Cuando ellos ya crecen pueden apartarse, ¿verdad? Pero si nosotros los hemos instruido desde pequeños, pues van a tener una base sólida, que no es incluso segura porque su deseo pecaminoso siempre va a estar dentro de ellos, pero pues le va a dar herramientas para poder lidiar con la tentación, ¿verdad? Aparte de eso, pues creo yo que nosotros estamos preocupados como padres por todos los peligros externos que hay, pero tenemos que estar conscientes de que el mayor peligro nosotros lo llevamos dentro, ¿verdad? Nuestro corazón es engañoso y a veces como padres pues los vemos tan tiernos y tan inocentes, ¿verdad? Que se nos olvida que
que ellos sufren de lo mismo que sufrimos todos, ¿verdad? Desde la caída de Adán, ¿verdad? Entonces, somos seres pecaminosos y puede ser que ellos en algún momento tengan curiosidad. Muchas veces decimos curiosidad inocente, ¿verdad? Pero esa curiosidad no puede ser inocente porque en este mundo caído pues no hay inocencia, ¿verdad? Solamente en Cristo. Sí, o sea, no podríamos desligar nuestra responsabilidad solamente a una aplicación o algo que les demos, sino que deberíamos de estar involucrados en su vida diariamente para conocer cuáles son sus hábitos, cuáles son sus deseos y así pastorear su corazón. Sí, así es. Por ejemplo, el educar en tener hábitos devocionales, el poder orar con ellos, tener ese tema de discipulado con nuestros propios hijos, ¿verdad? Que es esencial y difícil a la vez. ¿Y tú qué piensas, Ana? Sí, bueno, para contestar la pregunta así de manera directa, yo diría que no permitiría a mis hijos tener un dispositivo sin ninguna restricción, porque ni siquiera conmigo misma, o sea, yo ya madura, entendiendo muchas cosas de este mundo, debo saber que el pecado está al acecho y en mi propio corazón hay tentaciones que si no me cuido y si no pongo estas limitaciones, pues van a dominarme a final de cuentas. Entonces, sí necesitamos ser bien cuidadosos respecto a si les vamos a dar una herramienta, como tú dices, en el caso de que sea una necesidad, o incluso algo que les pueda ayudar en su escuela, que ahorita estamos viendo que muchos están llevando clases a través de las pantallas y todo eso. Bueno, ¿qué clase de cuidados vamos a poner a su alrededor? Porque somos conscientes de, como tú mencionas, que el pecado está en nuestros corazones, ¿verdad? Y que debemos ser cuidadosos también. Aparte del pecado que muere en nuestros corazones, también sabemos que hay muchas amenazas en el mundo que quieren venir a atacar a nuestros hijos, no solo de manera, en forma de abuso sexual, de manipulación emocional, mostrar cosas que nuestros niños no deberían estar viendo, ¿verdad? Entonces, la tecnología sí son herramientas maravillosas que nos permiten lograr muchas cosas que antes ni soñábamos, pero también han traído muchos peligros que tampoco muchas veces nos imaginamos. Entonces tenemos que a veces, y yo soy la primera culpable respecto a esto, escucho todas estas cosas y pues mi pequeño tiene 2 años apenas, no estamos en una realidad ya inmediata de que él tenga acceso a un dispositivo, pero lo pienso. Y mi instinto es como huir de eso, es como que no quiero ni saber, o sea, no me cuentes de las estadísticas, no me digas los peligros que pueda haber en cierta aplicación, quiero esconder mi cabeza en la arena porque ni siquiera quiero pensar en que él pueda estar expuesto a eso, pero necesitamos ser realistas y enfrentarnos a este mundo que existe en internet, en nuestros dispositivos y que está al acecho, ¿verdad? Y que si no tenemos cuidado puede llegar a dominarnos, así que sí, seamos bien intencionales en proveer límites y restricciones, no solo para nuestros hijos, sino también para nosotros mismos a la hora de utilizar nuestros dispositivos. Sí, y yo creo que esa idea de que no nos dejemos dominar, la Biblia lo tiene claro. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Es decir, Dios nos está dejando todo para que podamos crear, hacer, sujuzgarlo, pero no que nos dominen. Entonces, en base a esto, podríamos aplicar esta misma idea, este mismo concepto para nuestras aplicaciones, para nuestros dispositivos. ¿Qué piensas, Ana? Definitivamente. Y es fácil justificar y vestir de santidad nuestro uso de las redes sociales. Ay, es que yo comparto cosas tan bonitas y encuentro muchos artículos muy buenos y yo estoy con mi familia platicando y están todos estos medios digitales que me proveen de información muy valiosa y todas esas cosas pueden ser ciertas, pero si no tenemos cuidado y no examinamos continuamente nuestros corazones para ver, ¿será cierto que estoy haciendo el mejor uso de mi tiempo a través de mis dispositivos? ¿Será cierto que solo me estoy llenando de cosas buenas o en medio de todo lo bueno se están colando algunas cosas que quizás no son de provecho, que estoy siendo lejos de edificar, estoy peleándome con personas en redes sociales, estoy chismeando, estoy buscando a ver con qué me entretengo, etcétera, etcétera? Entonces, seamos cuidadosos, como decías, el corazón es engañoso y esto es un proceso continuo, o sea, no es como decías, de instalar una aplicación y ya se acabó, sino es estar continuamente buscando la sabiduría de Dios para ver, ok,
¿Qué estoy haciendo con mi uso de mis dispositivos? Con la manera en que le permito a mis hijos usar o no ciertos dispositivos o ciertas aplicaciones. ¿Estamos realmente siendo sabios? ¿Estamos utilizando esto para la gloria de Dios y el bien de los demás? ¿O estamos simplemente dejándonos dominar por estas cosas que vienen con toda la intención de dominar? Porque hemos visto y se ha demostrado una y otra vez que nuestros dispositivos no es que nomás estén ahí y ya para usarlos como nosotros nos convenga mejor, sino que están siendo diseñados con la intención de tenernos ahí pegados, de que actuemos de cierta manera. Y hay personas también detrás de las redes sociales buscando lograr sus propios cometidos pecaminosos muchas veces con nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. Entonces necesitamos ser bien cuidadosos y estar continuamente examinando nuestro corazón y nuestra práctica en el uso de los dispositivos. Sí, sí. Y con respecto a eso, ¿cómo entablarías una conversación con tus hijos? Sí, creo que una de las formas más correctas es de poder hablar a través del ejemplo, ¿verdad? Si yo como padre pongo ciertos límites para mí misma, ¿verdad? Si tengo ciertas aplicaciones para mi propio cuidado, para poder vivir en santidad y en pureza, creo yo que es ahí donde realmente ellos empiezan a ver que esto es parte de nuestra vida cristiana, no es como algo independiente, ¿verdad? Muchas veces excluimos ciertas cosas de la vida cristiana, ¿verdad? Como esto es de mi vida cristiana y esto es de mi vida normal, ¿verdad? Pero realmente esto no funciona así, ¿verdad? Entonces, cuando ellos ven que yo misma he puesto ciertos parámetros para poder limitar mi tiempo de uso, el poder ocupar de una mejor forma las herramientas que la tecnología nos da, creo que de esta forma podemos nosotros hablar precisamente con nuestros hijos sobre el tema y principalmente ser abiertos y honestos, ¿verdad? Sobre los peligros que existen. Conforme van creciendo, podemos nosotros hablar sobre qué es la pornografía, qué es el sexting, ¿verdad? Y todas estas cosas que encontramos en las redes sociales, los peligros y del por qué nuestra preocupación, ¿verdad? Podríamos utilizar con ellos algunos ejemplos, como por ejemplo, justamente la semana pasada tuve oportunidad de hablar con un amigo sobre este tema y pues él decía, realmente el guiar a nuestros hijos en esta labor es como enseñarles a nadar, ¿verdad? Entonces, realmente cuando nosotros empezamos a enseñar a nuestros hijos a utilizar estas herramientas, tenemos que dejarles claro que no van a aprender de un día para otro a hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos enseñándoles a nadar, les ponemos flotadores, pues les enseñamos que hasta cierto límite o hasta cierta profundidad de agua pueden entrar, que no lo pueden hacer sin supervisión. Y este mismo ejemplo podemos utilizar con nuestros hijos cuando les explicamos, ¿verdad? Esto se aprende, ¿verdad? No es que simplemente yo voy a venir a dártelo y sin saber cómo manejarlo realmente, ¿verdad? No la voy a dejar sola. Y yo creo que esa fue una conversación que yo tuve cuando yo le di el móvil a mi hija, ¿verdad? De que yo le dije, bueno, esto lo estamos decidiendo en conjunto como familia y yo no te voy a dejar sola. O sea, lo vamos a aprender a hacer juntas. Y justamente hay ciertas aplicaciones, ¿verdad?, que podemos aprovechar para este tipo de manejo. Por ejemplo, cuando le instalé Facebook, yo fui clara con ella y le dije, mira, estos son los peligros, por esta razón lo estamos haciendo de esta forma. Le instalé Covenant Eyes, que es una aplicación que también por mi propia experiencia personal con la pornografía fue que la instalé y la tengo en mi móvil. Entonces se lo pude compartir a ella y poderle decir, cuando entres a Facebook no vas a entrar desde la aplicación directa, sino que vas a entrar desde Chrome, ¿verdad? Desde el buscador. ¿Por qué? Pues porque Covenant Eyes de esta manera me puede a mí reportar toda la actividad que ella tiene y si hay alguna página que pues presenta algún tipo de peligro, ¿verdad? Entonces la puedo detectar con facilidad desde ahí, ¿verdad? Entonces le digo, mira, este es un caminar de confianza. Posiblemente tú no estás haciendo nada malo, pero sí hay otras personas, ¿verdad?, que están haciendo cosas indebidas, cosas pecaminosas que pueden llegar a contaminar tu mente y tu corazón, ¿verdad? Entonces dejar claro este tipo de cosas y hablarlas con completa honestidad creo que es importante y pues principalmente también aprender a dar esa confianza, ¿verdad? Porque como decía Ani, realmente a veces quisiéramos nosotros meter en una burbuja a nuestros hijos. Yo también me sentía así
precisamente por lo que les comentaba de la experiencia que tuve. Y quisiéramos realmente que entren a la burbuja y que pues estén ahí, ¿verdad? Y nada externo los llegue a dañar, pero realmente luego comprendí que incluso estando ellos solos dentro de la burbuja, seguramente van a buscar algo pecaminoso porque el pecado está dentro, ¿verdad? Entonces creo que esas son formas, ¿verdad?, que podemos ocupar para poder orientar a nuestros hijos. Esto me recuerda a un tweet que leí que decía que tal vez el 90% de las palabras que le decimos a nuestros hijos es un no. Y me recordé y lo vi un día con Enrique: no hagas esto, no corras, no saltes, no, pero no les decimos cómo hacerlo. O sea, solo nos involucramos en el no, pero no decimos así deberías de hacerlo, esta es la forma correcta. Y yo creo que ellos van captando esa parte. Pero en medio de todo eso creo que esta lucha no es una lucha individual, es una lucha en familia, es una lucha en comunidad. Entonces, ¿cómo podemos apoyarnos en comunidad, en familia, en cuerpo de Cristo para luchar contra esto, para luchar contra que los dispositivos no nos dominen, sino que nosotros los utilicemos en forma para glorificar a Dios? Sí, yo creo que una de las cosas que debemos hacer, y es algo que hemos venido hablando, es cultivar estas relaciones de apertura, porque el hecho de que tú puedas hablar así con tu hija no es algo que nace de la noche a la mañana. Sí. Se tiene que construir este tipo de relación en la que el niño pueda saber que su papá es un lugar seguro, su mamá es un lugar seguro al que puede correr cuando tiene dudas, cuando tiene miedos, cuando hay algo malo que hizo y que quiere incluso quizá confesar su pecado. Pero ¿cuántas veces no sucede que un niño va con su padre y hay culpa en sus ojos y quiere expresarla, y el padre, lejos de mostrar esa gracia que vemos en el Evangelio que ha sido extendida para con nosotros, hay enojo, hay golpes, hay gritos, hay estas actitudes que impiden que a la próxima que suceda algo, el niño vaya con esa libertad con su padre, ¿verdad? Entonces, obviamente no se trata de felicitar el pecado ni de decirle, ay, muy bien que lo hiciste, sino así como Dios es misericordioso y lleno de gracia para con nosotros, escuchar a nuestros hijos en sus luchas, en sus curiosidades pecaminosas incluso, y mostrarles que el pecado está mal y es ofensivo delante de Dios y es dañino para sus vidas, pero también decirles de que somos sus padres y que los amamos y que queremos guiarlos y que queremos corregirlos en amor, ¿verdad? Entonces, cultivar este tipo de relaciones en las que un hijo pueda sentir esa libertad de correr con su padre cuando hay algo que no está bien en su vida, ¿verdad? Y también que el papá pueda continuamente estar preguntando cómo estás, cómo está tu uso de la tecnología, que haya esta apertura por ambos lados, ¿verdad? Y entender también que esto no es como hemos dicho antes, no es una cosa de una sola vez y ya. Es como vamos a tener la plática de los dispositivos, así como tenemos la plática de la sexualidad, es como que una plática y ya se acabó y no lo volvemos a mencionar. No, es algo que continuamente tenemos que estar trabajando con nosotros mismos como papás, con los hijos, con la gente de nuestra congregación. ¿Cómo vas? Las tecnologías cambian, o sea, no nos damos ni cuenta de lo rápido que evolucionan. Entonces, esto tiene que ser una conversación continua de cómo vamos. Hay algo que estemos batallando, que necesitemos ajustar, que necesitemos corregir. El uso de cierta aplicación, ¿sigue valiendo la pena o quizá ya no nos llama la atención y podemos incluso eliminarla porque ya es algo que ya usamos y que ya no nos sirve, etcétera, etcétera? Son conversaciones continuas. Y finalmente yo creo que con el ejemplo también, como habíamos dicho, el ejemplo de poner y utilizar los dispositivos como herramientas verdaderamente, que nuestros hijos puedan ver que nosotros no los utilizamos nomás porque sí, porque estamos aburridos o queremos encontrar satisfacción instantánea, sino con un propósito, ¿verdad? Para que ellos también aprendan a utilizar los dispositivos con propósito, no porque están aburridos, no porque están enfadados, no porque tienen curiosidad, sino como herramientas que sirven para construir y crear y amar y servir a otros. Entonces, esto es algo que es a largo plazo, ¿no? Y prácticas que nos ayudan a ser familias sabias a la hora de utilizar nuestros dispositivos. ¿Y tú qué piensas, Evelyn? Sí, estoy muy de acuerdo con Ana. Realmente creo que una de las tendencias que se ha visto ahora, ¿verdad?, es que como la tecnología ha avanzado tanto y los dispositivos están como tan a la mano de los niños, ¿verdad?,
incluso muchos adultos hacen como chiste o gracia, ¿verdad? Con respecto a que el niño sabe utilizar mejor la aplicación que el padre, ¿verdad? Y es más, o sea, en muchos casos son los hijos mayores los que les enseñan a los papás a instalar, a usar, a programar las aplicaciones. Entonces, creo yo que parte de la responsabilidad que tenemos como familia y principalmente como padres es estar actualizados, ¿verdad? Hay en el internet hay ahora muchas herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a poder entender cómo funciona, cuál es la dinámica de determinadas aplicaciones. Por ejemplo, cómo funcionan los algoritmos, ¿verdad? Porque hay muchas aplicaciones que tienen algoritmos que realmente van como que colaborando a que vayas cayendo en abismos descendentes de pecado, ¿verdad? Y creo yo que cuando uno de padre está como que actualizado, está pendiente y pues si tienes un control parental, pues es mucho más fácil saber qué instaló, qué no instaló, si puede instalar, si no puede instalar. Entonces creo que esa es parte del cuidado que nosotros como padres debemos de tener. Otra cuestión que podríamos mencionar acá es que justamente como decía Ana, poder hablar abiertamente y como dicen, no tener como que esas charlas esporádicas, sino que, pues, no, en el comedor, ¿verdad? Te sientas a comer un momento y pues de una vez aprovechas como a sondear, ¿verdad? Así como, bueno, ¿y qué tal te fue en el colegio? Y mira, y entonces dar la apertura, ¿verdad? Incluso con propios ejemplos, ay, fíjate que vi un video de tal cosa en tal aplicación y fíjate que pienso que realmente es bueno o es malo, ¿verdad? ¿Tú qué pensás, verdad? Y eso da como apertura a que también tu hijo te comparte, te diga, ay, sí, yo vi algo en Facebook que es tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que el poder hacer como muy normal ese tipo de conversaciones da apertura, ¿verdad? A poder estar pendientes de qué están consumiendo, qué están viendo, qué están jugando, ¿verdad? Porque pues tenemos que estar pendientes. Hay en Proverbios muchos consejos acerca de la disciplina de la paternidad. Y hay uno que resuena siempre en mi cabeza que dice que si nosotros criamos a nuestros hijos y los disciplinamos con vara, realmente pues nuestro hijo no va a morir. Pero dice que si nosotros ocupamos esa disciplina, sí vamos a salvar a nuestro hijo de que su alma muera. Entonces realmente creo que en este tema de la paternidad, el cuidarnos unos a otros es un tema de vida o muerte. Y yo creo que Dios no exageró cuando dejó eso en su palabra al decir que es un tema de vida o muerte, porque realmente podemos estar vivos en cuerpo, pero muertos espiritualmente. Entonces yo creo que parte de la responsabilidad como padres es precisamente ocupar nuestro tiempo no solamente en discipular, sino que en hacer ciertas actividades que promuevan, ¿verdad?, el conocer la palabra de Dios, el poder hablar abiertamente sobre las aplicaciones, el internet, el uso, y también no solo estar enfocados en la tecnología, sino que buscar ciertos espacios como por ejemplo, bueno, está bien, tienes libertad de 1 hora para usar la tecnología, pero también tienes 1 hora para leer, ¿verdad? Y eso es algo que promuevo mucho yo, al menos en mi casa. Tenemos un tiempo de lectura, ¿verdad? Donde pues tratamos la manera de respetar nuestro tiempo y porque todos estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, creo yo que, y eso lo apliqué realmente porque a mí era muy difícil, a mí me gusta mucho leer, pero a veces no podía hacerlo y era precisamente porque pues ellos estaban ocupados en otras actividades y pues se me ocurrió, ¿verdad?, decir, vamos a ocupar todos un tiempo de lectura y nos sentamos en la sala y estamos ahí juntos, ¿verdad?, haciendo eso, ¿verdad? Entonces es parte también de tener ese cuidado, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones para hacerlo, pero también hay otras actividades, no solamente la tecnología. Sí, también creo que vale la pena mencionar que esto no es un asunto también de padres a hijos en casa solamente. Hay muchos niños, adolescentes, jóvenes que van a nuestras iglesias y que no tienen esta figura de autoridad en su casa que se preocupe por cómo están utilizando sus dispositivos. Y vale la pena recordar que todos los cristianos somos llamados a discipularnos unos a otros, y si estamos cumpliendo este mandato como hermanos y hermanas en Cristo, también tenemos que recordar que es nuestro lugar muchas veces preguntarle a un joven, a un adolescente, a un niño que va a nuestra iglesia y quizá está solo,
y preguntarle, ¿cómo usas tu tecnología? ¿Hay algo que pueda ayudarte? Y preguntar, hacer estas preguntas, tener estas conversaciones y buscar también cómo guiarlo si es que no tiene esta figura quizá en casa, vale la pena también mencionarlo. Sí, cabal, yo iba a decir que esto pareciera como que solo lo estuviéramos dirigiendo a los padres, pero también, o sea, en nuestras comunidades deberíamos de tener apertura de estos temas y poder incluso confrontar, y es algo que nos da miedo, a las personas que están compartiendo o que tal vez sus redes sociales no reflejan un carácter cristiano que deberían de reflejar. Sí. Y por lo tanto deberíamos y hacerlo en amor, hacerlo en gracia, pero hacerlo, porque muchas veces solo los dejamos ahí, bueno, ellos están compartiendo eso y pues no me interesa, no me interesa cómo está su vida, pero no, llegar hacia ellos en comunidad y poder acuerparlos y decirles, lo que estás haciendo es pecado y Dios no desea eso, pero en comunidad te apoyamos para salir de ahí. Sí, y justamente lo que ustedes compartían, creo que pues en el ámbito escolar, ¿verdad?, se da mucha esa situación, o entre incluso vecinos, ¿verdad?, se da esa situación donde nuestros hijos también van a compartir con otras personas, ¿verdad? Y nosotros también como adultos vamos a compartir con personas en el trabajo o en otras áreas, ¿verdad?, donde puede que no sea en sí la comunidad de la iglesia. Y creo que en algún momento esto también sirve, ¿verdad?, para dar un ejemplo de la vida cristiana, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mi hija en muchas ocasiones me decía, a mí me preguntan, ¿verdad?, ¿por qué es que yo vivo así? ¿Por qué es que esto funciona así en mi casa? ¿Verdad? Y a veces yo no sé qué decirles, ¿verdad? Y yo realmente creo que ha sido de las conversaciones difíciles que hemos implementado, que hemos tenido, y creo que en cualquier momento nos puede pasar a todos, ¿verdad?, donde tenemos que tener esas conversaciones difíciles y poder explicar realmente el porqué de esas cosas, ¿verdad? Si nosotros podemos ayudar a alguien más, ¿verdad?, en poder explicar o en poder decir, mira, realmente esto no lo hago por cuidar mi corazón, ¿verdad?, creo yo que puede sembrar en las otras personas también una confrontación hasta cierto punto, ¿verdad? Un ejemplo de poder decir, bueno, entonces es cierto, yo puede ser que esté haciendo algo indebido o realmente puedo mejorar mi forma de usar las redes sociales, ¿verdad? Sí, increíble eso. Y ya para terminar, creo que una de las grandes ideas es cómo has utilizado las aplicaciones, qué aplicaciones en forma práctica para restringir el acceso a tus hijos. ¿Tienes alguna preferida? ¿Crees que hay alguna que sobrepasa a las otras o simplemente hay? Bueno, sí, he usado algunas, ¿verdad? Principalmente por el factor económico, he utilizado más Family Link. A un inicio esto tenía un poquito de mala fama en el internet porque pues habían muchos factores que eran como fáciles de violentar, se podría decir. Pero con el tiempo han ido haciendo mejoras, ¿verdad? Y hoy en día pues está funcionando bastante bien para las edades de mis hijos. Creo que esta aplicación podría funcionar hasta unos 16 años quizá, pero tiene varias restricciones que nos pueden ayudar realmente a poder controlar, como por ejemplo el tiempo de uso. También da como que una gráfica de cuánto tiempo usan cada aplicación. Puedes limitar los tiempos por aplicación, puedes colocar horario de inicio del celular de la aplicación, también horario de apagado para la noche, ¿verdad? Por ejemplo, si a las 8 ya es un horario prudente para que ya no estén usando el celular, pues te lo bloquea. Antes había ahí una falla donde se podía pues con un botoncito hacerle como ahí un desvío para poderlo desbloquear, pero eso lo solucionaron. Otra falla que tenía era que se podía desinstalar, o sea, el niño podía venir y decidir desinstalar la aplicación y pues ya no funcionaba si eso pasaba, ¿verdad? Pero eso también lo arreglaron y ahora se le tiene que pedir permiso al administrador para poder eliminarla. Tú puedes bloquear y desbloquear el celular en el momento en el que tú quieras. Este no tiene la función del screen, pero Covenant Eyes sí lo tiene y esa es otra aplicación que también uso conjunta con Family Link. Entonces yo creo que la combinación de estas dos aplicaciones pues es súper buena. A mí con Covenant Eyes me llega a mí un reporte vía correo electrónico, lo puedes configurar para que llegue diario, semanal o mensual.
y pues ahí puedes ver tú cuál es el consumo, ¿verdad? Qué es lo que normalmente en su actividad diaria hace, y pues la idea es que tú pongas a un compañero de responsabilidad que te ayude a discipularte, ¿verdad? Entonces yo lo uso, ¿verdad? En mi celular, y pues obviamente tengo un manejo de mis redes también hasta cierto punto con límites, pero principalmente para los niños es esta la que estoy ocupando. Sí, y para que no sea exclusivamente de papás, ¿hay alguna otra aplicación que usas para controlar el tiempo en el teléfono y controlar las restricciones? Sí, yo me enfoco más en el manejo de redes sociales y el uso, el tiempo que paso en el teléfono, y utilizo varias herramientas, aunque voy a ser honesta, yo soy muy partidaria de ser un poquito más radical, y si ya como adultos que ya tenemos un poquito más de disciplina, con el favor de Dios espero, yo tengo, como hablábamos antes de utilizar las redes y los dispositivos como herramientas, yo he determinado tiempos de días incluso de uso de redes sociales y de no uso de redes sociales, y lo que hago es literal eliminar las aplicaciones de mi teléfono cuando no las estoy usando, y eso a algunas personas les suena un poquito radical e innecesario, pero para mí ha sido completamente liberador. Ya no tengo, si ya determiné que en este día no voy a hacer uso de la red social, ¿qué necesidad tengo de tener la tentación ahí que cualquier distracción, cualquier aburrimiento me va a llevar a la satisfacción instantánea de las redes sociales? Entonces yo lo que hago es simplemente los días que he determinado no utilizar ciertas aplicaciones, las elimino de mi teléfono celular. Las contraseñas se guardan, así que es muy fácil volverlas a descargar. También otra cosa que practico es seguir a muy pocas personas en redes sociales, y creo que es algo muy sencillo que podemos hacer, porque realmente es como cuando va al refri y abre y no encuentras comida chatarra, y como que lo cierras y bueno, ya no voy a volver a ir porque no hay nada. Y en las redes sociales también pasa, si seguimos un montón de cuentas de un montón de entretenimiento y basura, bueno, quizá pues vamos a estar ahí siempre recibiendo novedades, ¿verdad? Y cuando limitamos la cantidad de entretenimiento que hay ahí, también sirve bastante. Y en cuestión de navegador web en la computadora, yo uso una que se llama Stay Focused. Entonces es una extensión en Chrome que utilizo para poner páginas de internet que están bloqueadas, o páginas de internet que solo puedo usar en ciertas horas del día o cierto tiempo cada día. Te permite configurar diferentes tiempos ahí para cada aplicación. Entonces esas son algunas de las herramientas que utilizo. Excelente, muchas gracias. ¿Algo más que quisieran agregar? Realmente dentro de las aplicaciones, que era lo que estábamos hablando, hay otras que tal vez podríamos utilizar. Yo no las he utilizado, la verdad, pero sé de ellas, y está por ejemplo Bark, que según tengo entendido dicen que es una de las mejores aplicaciones para el control de redes sociales, ¿verdad? Si ya tenemos hijos como más grandecitos, ¿verdad? De 16 en adelante, ¿verdad? Podríamos optar por esta opción. Hay otra que también se llama Custodio, que da un monitoreo integral. Las dos son pagas, ¿verdad? Hay que verificar en internet cuál es el valor realmente. Hay unas que se pagan mensual, otras anual, ¿verdad? Y podríamos también como que evaluar esas opciones si queremos investigar un poco más. Uno de los factores que creo yo que debemos de revisar también es, por ejemplo, en YouTube y YouTube Kids, que pues esto es algo que tiene Family Link, que por ejemplo a determinada edad le habilita únicamente YouTube Kids, y cuando ya pasa determinada edad y ya es como teen, como adolescente, entonces ya habilitan el YouTube. Pero pues YouTube es bien difícil de manejar, es muy difícil de poder controlarla. Es más, dentro de las aplicaciones que hay en internet para poder tener un control parental, pues dicen que la mayoría es como sencillo de violentarla en cuestión de seguridad, porque los controles parentales para ellos están como independientes. Quiere decir que se supone que YouTube tiene sus propios controles parentales y que por eso no hay, pero es demasiada la cantidad de videos que siempre se filtra basura, ¿verdad? Entonces, incluso en YouTube Kids he podido yo observar que hay ciertos anuncios que son de caricaturas donde ya trae como contenido de índole sexual, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay aplicaciones también, por ejemplo, hay una que se llama Jellies, que es para ayudar a filtrar el YouTube, ¿verdad? Entonces la diferencia es que este tipo de aplicación limpia
todos los videos de YouTube porque hay personas detrás de la aplicación filtrando, o sea, son personas humanas, no es una máquina, no es un robot, ¿verdad? Que hace el filtrado y eso pues podría dar como que un poco más de certeza de que los videos están siendo sanos, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, y gracias por el tiempo. Fue una buena sesión. Gracias a ustedes por vernos y nos vemos en la próxima sesión, la sesión número 7.